Buenos días, tengan todos hoy, día 16 del mes 12 del 2023. Estamos próximos al 24, año 2024. Hoy la plática que obtendremos es recalcando. Recalcando, es decir, haciendo recuento de lo que ya ustedes saben que se ha estudiado, pero que hay formas diferentes en cuanto a hablar las cosas correctamente. Son muchas, se pueden decir de muchas maneras, pero siempre con el hincapié del fundamento establecido por el Señor. Vamos a tener hoy sobre la profecía dicha en Amashía, que estos tiempos serían como los tiempos de Noé. O sea, que está hablando él que la venida de él al mundo de nuevo sería como los días de Noé, que estarían casándose, dándose en casamiento, comiendo y bebiendo, y mucha idolatría, muchas cosas más, porque se refleja bien en las escrituras que son muchas actuaciones perversas que estaban en actuación que por algo el diluvio cayó, no fue por gusto, fue por la perversidad tan tremenda que existía en la primera época esa de la tierra. Y entonces así el Señor dijo que desgraciadamente iba a suceder, iba a acontecer como en los días del diluvio. ¿Y cómo nosotros podemos ver hoy en día que está la gente? La idolatría por donde quiera, creyendo en hombres, creyendo en hombres, en doctrinas de hombres, Buda, el hinduismo, bueno, muchas religiones falsantes que existen, porque la palabra de Dios, el que le hizo el mundo, el que todo lo da a entender, lo pasado, lo presente, lo porvenir, Él nos ilustra bien. El Tanaj, la Biblia, sí es un libro completo que nos enseña muchas cosas. Los demás libros de los demás profetas, esos que se dicen, no ilustran la realidad de la vida, de las cosas que acontecen, e incluso que le acontecen a los enemigos de otros dioses, como en la lucha que sostienen contra el pueblo elegido de Dios, y que la marca de todos los gentiles tienen que estar en la marca que Dios eligió, del pueblo que Él eligió, que Él marcó, que lo hizo único, que no hay cuestión de muchos pueblos con con sus falsos credos. No, muchos pueblos adheridos al pueblo de Israel. Yo le oí decir a un predicador evangelista de esos, Harry Lee, que no había sido predicado todavía el evangelio a todo el mundo. Y yo le digo, tal como yo lo oí a él, que me oigan a mí, los Facebook que yo hablo y transmito, que lo digan, que lo oigan también, como oigo todos esos mesiánicos que yo los he nombrado, también que están equivocados, extraviados en cuanto a doctrina que predicó a Mashiach.
Mi doctrina no es mía, San Juan 7:16 al 17. Entonces, ¿de quién ha de ser la doctrina? Si no es de él. Aunque le pertenece a él, también me pertenece a mí. También le pertenece a todos estos mesiánicos que yo digo y todo, pero que hay en la mente de ellos una desviación de los verdaderos conceptos establecidos en Amachía, que no son congruentes. Pues a Dios no le va a placer quien discute su palabra, quien no pone en práctica su palabra, aunque tienen el corazón alejado de Dios, porque todos tenemos el corazón alejado de Dios. Nadie tiene el corazón guardando los mandamientos de Dios en el corazón, aunque se ha hablado que la verdadera circuncisión es la del corazón, pero esa circuncisión no está hecha, porque todas las personas tienen malos pensamientos. Eso lo dice Dios. Y yo lo repito porque yo soy una persona que creo en lo que Dios ha dicho. Vamos a leer ahí en el Bereshit, Génesis 6:5. Leemos entonces en el libro de Bereshit, que es el principio, que igual a Génesis, el capítulo 6, verso 5. Y vio Dios que la malicia de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Idólatras, haciendo la voluntad de la carne, creyéndose que están en Dios, pero no hacían la voluntad de Dios. En aquella época existían dos familias, la de Caín y la de Set, en cuanto que por la alineación de Set se nombraban los hijos de Dios y la de Caín los hijos del hombre. Pero ustedes saben bien que al final se contaminaron los hijos de Dios, casándose y dándose en casamiento con las hijas de los hombres. Eso está claro, eso es así. Más todo lo demás que tenían ellos de idólatras y de crímenes y de violencia, y etcétera, etcétera. Por eso el diluvio los arrasó. Dice que las 150 días estuvo lloviendo sin parar, que las aguas subieron hasta los últimos de los montes, sobre ellos 15 codos. Codos debe ser de una medida de una persona. La medida de los codos ahora se han ido achicando porque la maldad del hombre ha ido para abajo. Pero en aquellos hombres había gente grande, gigante, y los codos eran más largos. Y eran 15 codos, por favor. No había salvación, más de 2 metros de agua. No podía sostenerse nadie, había que ahogarse de todas maneras. Entonces, ¿qué pasa? Que los designios del corazón de ellos eran malvados, eran molestos. Pero ¿qué sucede? Que eso ya terminó, que ya la tierra se limpió. No, hubo un cambio con la misma generación aquella, que Dios vio que había una persona que era digno de recibir lo que Dios le había prometido, que hiciera un barco, qué sé yo, una barcaza de esa grande, un arca, como le llaman, para salvarse él y su familia.
porque Dios a la familia le otorgó el bien por causa de la obediencia Amén. de, De nuevo. De Noé. de Noé. Pero ¿qué sucedió? ¿Qué pasó después? Muchas veces yo hablando la realidad me equivoco también y, y les pido que me dispensen porque yo rectifico. Por ejemplo, yo he dicho que toda la época aquella fueron o sea, 1674 años, pero que yo dije días. Cuando ustedes lean Bueno, video. ese video, van a ver. Y después dije 1672. ¿Cuántas veces me equivoqué? Pero siempre rectifiqué, porque rectificar es de sabio, porque eso es lo que hace la persona. Cuando estaba de los dos ladrones en la cruz, uno rectificó. ¿Quién fue sabio? El que rectificó. ¿Y qué promesa le hizo a Machías? Que estaría con él en el paraíso. Amén. Bueno, eso estaría con él, pero eso no sería en ese momento, sería después de la resurrección, que, que está prometido después de la resurrección, es vivir en una tierra donde mora la justicia, que por eso yo discuto mucho a los que están pensando en arrebatos y que van para el cielo, llenos de corazón malvado, maligno. Vamos a leer esa en continuación también en el profeta de Dios, Jeremías, capítulo 31, verso 33. No, capítulo 17. Es otra vez. ¿Qué capítulo? Jeremías capítulo 17, verso 9. Ah, sí, 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 exacto. Ah, digo, entonces perdone. Perdone que yo no es esa, es Jeremías Jeremías 17. 17, verso 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? ¿Acaso Dios no lo va a conocer? Pero, ¿quién lo conoce de los hombres? Nadie. Cada cual se conoce a sí mismo, pero no sabe cuándo está en perversidad, porque hasta el hombre mismo se desconoce, porque no está en la verdadera obra de Dios, no está en los criterios que Dios ha formado, no está en los parámetros que Dios ha fundalizado, en los pactos que Dios ha establecido para darnos una resurrección justa por obedecerlo a Él, porque la ley no está en el corazón del hombre. El Señor, cuando haga la época nueva otra vez, como dice Amachía, entonces sí va a haber justicia en el corazón. Vamos a leer ahora eh, San Mateo, San Mateo 24, del 37 al 46, que es donde Amachía habla sobre los tiempos de Noé. Leemos entonces la palabra en el libro de San Mateo, capítulo 24, del 37 al 46. Mas como los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no conocieron hasta que vino el diluvio y llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres moliendo a un molinillo, la una será tomada y la otra será dejada.
Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Esto empero sabed, que si el padre de la familia supiese a cuál vela el ladrón había de venir, velaría y no dejaría mirar su casa. Por tanto, también vosotros estad apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir a la hora que no pensáis. ¿Quién pues es el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su familia, para que les dé alimento a tiempo? Yo estoy dándole el alimento a tiempo de la familia de Dios, del Señor. Mis hermanos y mi madre son los que hacen la voluntad de mi Padre. Así dijo Machía, refiriéndose al Eterno, no a Dios, ¿sí? Bien. Bienaventurado aquel siervo, al cual, cuando su Señor viniere, le hallara haciendo así. De cierto os digo, que sobre todos sus bienes le pondrá. Amén. Bueno, yo no quiero tanta riqueza, pero sí lo que me agradaría es que por yo aportar un granito de arena, como decimos así vulgarmente, en este último tiempo que estamos viviendo, porque ya esto es un ultimátum, se lo he dicho muchas veces. Ya es el último tiempo. Ya no esperen que venga una tribulación, porque dice la palabra que no, la tribulación no pasará dos veces. Entonces, si no pasa dos veces, entonces no esperen los llamados cristianos eso, que no esperen una tribulación, que el Señor no la permitirá, que todas las guerrillas que ha tenido Israel, ¿qué ha pasado con ellas? Gente, pueblo fuerte de estos tiempos modernos, han peleado contra Israel con técnicas y tanques modernos y cañones y armas modernas y cohetes, qué sé yo, y se desvían los cohetes. ¿Quién está peleando por Israel? Y los cohetes destruyen a su misma gente y ellos ponen como en escudo la misma gente para destruirlo. ¿Quién está entonces en son de la verdad? ¿Israel o los que están peleando contra él? Pero hay una causa también, que como los días de Noé, ¿cómo está la gente entonces como los días de Noé? ¿Cómo es? Perversidad, dureza, doctrinas equivocadas, aún la doctrina que Dios estableció, su palabra, sus pactos, lo tienen equivocado. Harrelly, como dije, dice que el evangelio no ha sido predicado en todo el mundo. Que oiga el mensaje mío como yo oigo el de él. Para que él vea que tiene que desmayar el problema ese que dice él. Porque yo digo que en qué idioma está escrita la palabra de Dios, en el hebreo, y que ha sido transmitida por los discípulos del Señor, las cuerdas y las coyundas, a cualquier país. Que no me digan que no hay Tanás, Biblia, en China, en inglés, en ruso, en todos los idiomas, caballero, está la Biblia, con el idioma de cada cual. Y está predicando, porque yo he aprendido eso, y veo las blasfemas, las mentiras, todas las insolencias que hay puestas en la Biblia contra Dios. Dándole nombre a Dios, dándole nombre a Mashiach. No son doctrinas de hombre. Entonces, eso es un gran problema. Por eso son tiempos de Noé. Los mismos. Porque destruyó ciudades antiguas, poblaciones antiguas, como los mismos cananitas, que
¿Qué tiempo esperaba Israel que Dios le dijo a Israel metido en Egipto que iban a tener 400 años? ¿Por qué? Porque era el plazo en que Dios le dio a los cananitas que se arrepintieran de sus malas obras. ¿Se arrepintieron? No. Viajaron a lo desconocido, como se dice. Jumbo Katanga. Porque Dios sabía que ellos no iban a tornarse, a salirse de los deseos carnales. Y iban a ser multiplicados hasta que Dios lo desapareció. No fueron a los filisteos. No fue a Gaza. Cuando Israel marchaba por el desierto, apartó a Israel de ir por los terrenos de Gaza. Y los gazatíes siempre han estado peleando contra Israel, pero no le quitó el terreno ninguno a los gazatíes. No, señor. Nunca se lo quitó. Nos dejó aparte. Pero estos tienen un odio sembrado contra Israel. Puede ser que sea la envidia que siempre le han tenido a Israel. Y por muchas cosas Israel fue castigado también por sus problemas con Dios, por no cumplir la palabra de él. Y por eso los entregó a hambre, a miseria, a guerra, a espada, como hasta la fecha. Pero no dijo que iba a perecer Israel. No dijo que Jerusalén iba a dejar de ser la ciudad de David. No. Después que Dios dijo de David es de David. Y hasta el final. Donde va a resplandecer. Y seguir. Porque Machía, como yo he dicho, como dicen las escrituras, lean bien el Salmo 37, que es el que yo he escogido. Hay muchos más lugares en la Biblia donde dice que el hombre va a reinar la tierra para siempre, que el reino de la Machía es para siempre, pero aquí cuando él venga, él no se va a llevar a nadie, no va a haber tal rapto. Eso, aténganse a las pruebas de Dios, como dijo allí en Deuteronomio, capítulo 13, verso 3. Que Dios iba a probar al hombre a ver si le iba a ser fiel o no. El amor hacia Dios es más fuerte que el amor hacia el hombre. Ahí tienes la prueba de Abraham, a entregarle a Isaac, a sacrificarlo. Pero Dios lo sometió a prueba. Pero como no era el tiempo, Ni Sara ni Isaac era el sacrificio de Isaac, no era el prometido, por eso el ángel le detiene la mano. Y lo comprueba que sí, que el amor hacia cumplir su palabra era superior al amor que le tenía el hijo. No dejaba llamar a su hijo. Pero sin embargo, Dios al hijo lo entrega porque él ama su creación. Ahí dice San Juan 3:16. San Juan 3:16. Exacto, San Juan 3:16. Amó al mundo, tanto al mundo que entregó a Machía. A Machía no se entregó. Yo se lo estoy diciendo. Le estoy abriendo a que abran los ojos y observen bien las escrituras. Cojan el talento verdadero y se dejen del tal Jesucristo ese que lo inventó Roma y que lo tienen todos los mesiánicos, incluso a Yahweh, que entonces ya no es Jehová, y muchos siguen con el Jehová, con nombres inventados. El catolicismo le llama Yahvé y en español se le dicen Jehová, pero eso no es así lo que dijo Dios. Cuando Moisés, siervo de Dios, profeta del Señor,
dijo, ¿qué le digo al pueblo? ¿En qué nombre le voy a hablar al pueblo cuando lo voy a sacar de allí? ¿Qué nombre a Dios le dio? A ver. Como yo les he dicho muchas veces, Éxodo 3:14, ¿qué nombre le dio? Yo soy el que soy, un verbo, y por eso Machía, San Juan, capítulo 1, verso 1, te está diciendo el verso del verbo. Pero cuando dice, al principio era el verbo, como ya les he dicho en Facebook anterior, que se habla de Amachía, porque Dios no tiene principio ni días de año. Todo eso lo deben de saber en la Escritura. Si no lo saben, aprenden a hacerlo ahora. Que Dios siempre existió, pero Amachía existió en la mente del Padre. Y no vino a ser hasta que vino en carne. Porque Dios entonces lo saca ya del pensamiento, como una, yo lo he comparado como una novela, la novela de Dios. Una cosa que es justa, hacer una comparación, pero correcta. Y entonces, en Isaías 14:7, 7:14, viene lo que dijo el Señor del alumbramiento de la doncella, la muchacha virgen, Alma. Entonces, cuando vaya a decir otra vez, y vino Masías en la familia que iba a venir, porque ya Dios lo había dicho, allá la mano tergiversadora católica le puso el nombre que le dio la gana. Como le han puesto en española el nombre que le dio la gana a eso, como le pusieron el nombre a los mesiánicos, que dice Yahweh. Mientras que sí se dice allí que él dijo, yo soy el que soy con Moisés. En el capítulo 3 de Génesis, de Éxodo, verso 14. Yo soy el que soy. Es el Todopoderoso, el Eterno. Dios no dio otro nombre. Y cuando el alumbramiento que les he dicho dio el nombre del verbo también, que se dice al principio del verbo. Porque Amachía es un verbo, no un Jesús. Es un verbo, un Jesús es un sustantivo, no un verbo. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando se dice allí en Isaías se está diciendo el nombre de Immanuel. ¿Por qué no le llamaron Immanuel? En español le pusieron allá en San Mateo, Emmanuel, pero no, es en hebreo, debía traducirse Immanuel. Y decirse que qué es lo que la traducción que quiere decir. Dios con nosotros, o con nosotros Dios. Y cuando se ve Isaías 9:6, no le dijeron que a Machías se llamaba Jesús. Como dice allí en San Mateo 1:21, que como dijo el ángel, le puso Jesús. ¿Qué ángel? Satanás, el que está dirigiendo el catolicismo y a los evangélicos. Yo estoy súper claro en la palabra de Dios. Doy una perfecta opinión de la palabra de Dios. Nadie tiene a Dios en el corazón. La circuncisión que vale es la del corazón. ¿Quién la tiene hecha?
Dígame, ¿qué persona tiene hecha la circuncisión en el corazón? Cuando eso es una promesa de Dios futura. Cuando la tierra sea transformada, que more la justicia, según Jeremías 31, verso 33. Ajá, léelo. Jeremías capítulo 31, verso 33. Mas este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice Dios. Daré mi ley en sus entrañas y escribiréla en sus corazones. Y seré yo a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Amén. Alianza. Esa es la alianza de Dios. Me serán por pueblo. Cuando Dios cumpla esta promesa, como les estoy diciendo, después de aquellos días, a Daniel le dice que se iba a levantar al fin de los días. Pues mira, que hay una situación de días. Cuando los tiempos de Noé, días. Analicen. Ya después de toda la rebambaramba de situaciones que están establecidas como los tiempos de Noé, la gente haciendo lo que le da la gana, confirmando los matrimonios de hombres con hombres, mujeres con mujeres, hasta con animales. Doctrinas de casando los hombres con los hombres con las muchachitas, las niñas. ¿Qué cosa es eso? Depravación. ¿Qué clase de Dios es ese? Me he inventado. El Dios de las profecías no es el que hizo no es el que hizo ¿Qué hizo la religión? el libro ese de los... Ajá, el que hizo el Corán. No, es la palabra de Dios, está en la palabra que Dios dio a los profetas suyos de Israel. Y que esto es muy verdadero. Y que los árabes, los chinos, los japoneses, todos ellos tienen la entrada, porque desde el principio Dios dijo que la ley era parejo para todo el mundo. En el libro de recuento de los números 15, 15 y 16, capítulo 15, verso 15 y verso 16. Y no solamente hay muchos lados, la palabra dice, yo cojo uno como ejemplo, pero en muchos lados te está diciendo que la ley es pareja para todos, porque Dios no hace acepción de personas. Pero se equivocó Israel creyendo que la circuncisión era para eso. Los cristianos creyeron que la circuncisión era para los israelitas, que no era para los convertidos. Pero es que no sabe que a Pablo está enseñando en uno de sus epístolas, está afirmando que la circuncisión también es para todos, porque está diciendo en Romanos 15, 8, que a Mashiach es ministro de la circuncisión. Pablo está diciendo que él es ministro de la palabra de Dios. Si él es ministro de la palabra de Dios, ¿qué cosa es Mashiach? Está diciendo que es ministro de la palabra de Dios, que todos los apóstoles son ministros de la palabra de Dios, que todos los profetas son ministros de la palabra de Dios. Ay, señores, ¿hasta cuándo van a estar equivocados? Bueno, que sigan equivocados, porque si no, no viene el diluvio de fuego, como dijo Mashiach. Porque el diluvio, como lo dije Noé, en este caso segundo, es de fuego. Y está dicho así, el fuego hará la prueba, dicen los apóstoles. ¿Qué pasa cuando leen, señores? Enderecen lo que leen, quiten lo torcido.
Y vean bien claro. Los apóstoles cuando hablaron dicen que allá, en un lugar que se llamaba Antioquía de Siria, llamaron por primera vez cristianos a los discípulos de Amachía. ¿Y cómo se llamaban anteriormente? Desde Amachía. Cambiaron, como decimos vulgarmente nosotros, cambiaron palo para rumba. ¿Por qué hicieron eso? No han abierto los ojos, no ven que es que estaba ya caminando los anticristos, como dice Johanán, Juan, que había muchos anticristos. Incluso el propio Israel fue anticristo, como dicen ellos, anti-Machía, como digo yo. Porque Dios no lo cambió. Ni porque Roma puso ese nombre, ya Dios lo cambió ya. Porque le dio la gana a Roma, ya Dios no tiene que hacer lo que Roma dice. No, ya es lo que dice Dios, que puso él, a Mashiach, verbo, ungido de Dios. Verbo, el ungido de Dios quiere decir a Mashiach, quiere decir verbo de Dios, el Mesías en español, pero bueno, es a Mashiach, verbo de Dios. Amén. Y por eso era al principio, porque al principio Dios lo tenía en su agenda, caballero, como he dicho yo, en su historia escrito, en su novela escrita, el del principio es. Eso es así, palabras que no están dichas, pero se ven que son así. Como yo le voy a dar cambio al que le dio el hombre de pecado, como dice Pablo, el hombre de pecado, hijo de perdición, guiado por Satanás. ¿En qué consienten la gente, como dice Pablo también? Eso es el capítulo 2 de Segunda de Tesalonicenses, verso 3, verso 9, verso del 10 al 12. Que Dios los entrega a operación de rol, a operación de rol, para que crean a la mentira, porque Dios los entrega a operación de rol. Lean y vuelvan atrás al verso 9. ¿Quién es el que hace la operación esa? No los está dirigiendo Satanás. Pues el catolicismo lo dirige Satanás. Los evangelistas los está dirigiendo el mismo Satanás, porque se cumple las hijas de la ramera. Y que le ha dado la fornicación a beber a todas las naciones. ¿Por qué? Porque en la Biblia está escrito toda esa fornicación, toda esa falsedad. Pero que cuando se lee bien las escrituras, como dice Pablo y como dijo Mashiach, que Pablo dijo, obsérvalo todo y retén lo bueno, examínalo todo y retén lo que es bueno, porque tú estás viendo la escritura, ¿cómo tú vas a retener lo que dice el profeta Daniel 7:25? Se va a levantar el que va a cambiar los tiempos y mudar. Yo voy a creer que en los tiempos cambiados, voy a creer que a Mashiach ahora se llama Jesucristo. Que Dios dijo yo allí en profeta Moisés, yo soy el que soy. Y en el verso, Ese es verso 14. Y en Génesis, digo, Éxodo 6:3, está diciendo Dios allí, porque sabe que lo que están es profanando. Dice, yo dije, me aparecía Abraham con el nombre del Todopoderoso. El nombre del Todopoderoso. Sí, pero entonces el nombre del Todopoderoso es el que puso el diablo. Si Dios no puso nombre, porque está diciendo entonces en el verso 3, 14,
No. de Éxodo te está diciendo que el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. No dice era fulano, ni Juan, ni el chino de la calle Zanja. No, señor. Eso es como se dice en la escritura, no como lo inventa y piense nadie. Usted tiene que pensar como lo que está escrito ahí en la escritura. Claro. Y ver lo que está perversamente escrito, porque dice, examínalo todo. Escudriña, dijo el maestro, las escrituras, porque ya hablan de mí. Pero sin embargo, los judíos dicen que no, que era otra, que qué sé yo, que sé cuándo. Y cada vez que viene un aspecto de Mesías de esto, dicen que es el Mesías. Entonces lo que está bueno es regalarle un mazo de hierba a los grandes rabinos estos, para que se lo den Al león. al león, para que a ver si se lo comen. Ah, yo hago esos parangón, esas comparaciones. Ah, pero a mí no se me puede creer, no, a mí no, que va. Que va, el engaño es el que tiene que seguir, porque naturalmente es hasta el final, hasta que llegue ya la tapa del pomo ya del último tiempo, como le vino a los cananitas, los 400 años, y ¡ren! Salió Israel de allí, por todo lo que Dios había orientado, que iban a salir, etcétera, etcétera, etcétera. Ujú. Y entonces cuando se cumpla ahora los tiempos de eso ya completamente, de los tiempos de Noé ya completamente, ya. Porque está profetizado. Ah, va a quedarse. Está profetizado. El río de Éufrates se seca para darle paso a los reyes del oriente. ¿Quiénes son los reyes del oriente? Los que se van a formar, los que se van a Mancomunar. mancomunar, los que se van a Mancomunar. mancomunar a una. Mancomunar. Mancomunal, a unas, volverse todos a uno, es lo que estoy diciendo. Entonces ya no habrá chiitas y sunitas, ni nada. Se van a unir, se van a unir. Muchos pueblos contigo, te traeré con Garfio, así por el narigón, así. Y allí, entonces allí va a ser el Armagedón. Y Dios va a hacer la última guerra, él ya la va a hacer ahí. Ya no va a haber más guerra. Estos que hay ahora son gajitos que la gente cree que van a destruir a Israel. No lo van a destruir. Ni con toda la potencia que tenga Irán. A lo mejor en cualquier momento ya se la desaparecen para la porra, para que no, hasta que no ellos no se unan todo completamente y vengan a querer destruir a Israel, porque por buchitos y buchitos de pleito no van a destruir a Israel. De ninguna manera. Cuando ellos estén unidos, que Dios los una a todos para venir como un nublado a quitar la espina que tienen ellos contra ellos, que es la voluntad de Dios en Israel. Entonces el Altísimo va a caer fuego. Vamos a ver dónde van a caer las profecías de esos de esos orientales, de esa gente que creen en ese Dios que fundaron ellos. No es que existe, sino que lo fundaron ellos y lo hacen valer porque sí. Y no sé por qué motivo. ¿Por qué motivo? A ver, por qué todo el mundo tiene que ser musulmán? ¿Por qué todo el mundo tiene que ser comunista? ¿Por qué todo el mundo tiene que creer en lo que no existe? Que están cosas dichas en la escritura. Y yo las sé que están dichas. Pero ¿por qué tiene que ser el mundo musulmán?
Si tú eres ruso, tú no eres árabe. Si tú eres americano, no eres árabe. Si eres chino, no eres árabe. Pero ¿por qué tienen que hacerlo todo con el idioma árabe? Porque es la contradicción que existe a la contradicción que existe a lo real, contra lo real. Dios no puso el idioma chino universal, ni el ruso, ni el español, ni ningún otro. Han tratado de hacerlo. El paranto ese, qué sé yo, Esperanto. el esperanto ese. Pero el inglés ha sido general, donde el ruso se entiende en inglés, el chino, el japonés, el pipisigallo por medio del inglés. Entonces, ¿cuál es el idioma internacional? El americano, el inglés. El americano y el inglés, que son muñecanes. León y hijo de león. Porque el americano es el leoncito, El cachorro, ¿no? el cachorro. Pues el inglés. Un americano no viene hablando en ruso a los rusos, viene hablando inglés. Y el ruso tiene que saber inglés para poderse traducir, hablar con ellos. El chino, el otro, todos. Pero tratan de hacer lo imposible al que es nombrado para eso. No es eso. Quieren hacer que los musulmanes sean entonces los chinos musulmanes, los rusos musulmanes, todos musulmanes. Para que hablen qué cosa, el árabe, el islam, la religión, el islam. ¿Eso va a ser? No va a ser nada. Comunista todo el mundo, no van a hacer nada. Llega un tiempo en que ya dejan de ser. Tanto la misma China como dejó de ser Rusia, deja de ser también Corea del Norte, los chinos, eso, los otros chinos también, Vietnam y etcétera, todos ellos van a dejar de ser. Cuando venga eso, que Dios abra ya el sistema ya de su último ya, de su voluntad, que se le cumpla el tiempo ya, completamente. Tao. Todo eliminado. Entonces, fíjense bien y establezcanse con la verdad y dejen la falsedad religiosa. No sean religiosos, sean creyentes de la palabra de Dios. A mí me estorba el ser religioso, porque sé que me estoy codeando con personas que tienen la mente cruzada y que son enemigos. Yo, como israelita, pertenezco a una tribu, sea cual es, yo sé a cuál es. Porque yo no soy de la tribu de Judá, yo no soy judío. Pues yo soy creyente en la palabra de Dios, en su palabra. Y eso es lo que tienen que hacer todos, salirse de los brazos de Satanás. Los pentecostales, luteranos, adventistas, hedionistas, católicos, todos los mesiánicos que hay ahora con todos esos nombres falseados, salirse de todos esos embarazos y convertirse al verdadero Mesías, que la doctrina que predicó es la palabra del Padre. Y que como yo le he dicho, chinos, japoneses y todo el mundo puede pertenecer porque la ley es pareja para todos. Y que Pablo lo dijo claro a los Efesios. En todo el libro dice algunas palabras de un lado y otra palabra en otro lado, pero es la doctrina del Señor. En uno dice una cosa que hay que creerlo, en otro dice otra que hay que creerlo. Es deber de creerlo para salvación, porque la salvación está en cumplir con la palabra de los profetas y de los apóstoles, no del catolicismo ni ningún judaísmo ni nada, ni ningún islamismo, ni budismo, ni ninguna cosa de esa, sino lo que Dios habló, que es perfección,
donde hay garantía, donde hay vida. Vida después de la muerte, en la resurrección. Gloria a Dios. Pues Pablo habló en Efesios capítulo 3, versos 12 y 12 19. y 19. No importa de lo que tú eres ciudadano de Israel. No importa de qué tribu, qué nación tú eres. Creyendo en la palabra de Dios, tú eres un ciudadano porque Dios ha ordenado que de todos esos rediles tienen que venir al redil de Israel. Un solo redil y un solo pastor. ¿Qué les parece? Que Dios tenga misericordia de ustedes y puedan entender esta situación. Y lo que les digo, Señor, pongan atención. Pongan atención. Porque el tiempo está muy corto ya. Los hombres están anotando en los libros de las leyes de los hombres los casamientos, eso que yo les he dicho. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, con los animales, etcétera, etcétera. Toda la perversidad, borracheras, fiesteos, olimpiadas y todas esas cosas. Y el nombre de Dios, ¿dónde están? ¿Dónde lo tienen? Ni siquiera en una uña. O como polvo que se pega debajo de las uñas, ni siquiera. El Señor tenga clemencia y pueden escuchar. Y Dios les permita por el Espíritu Gloria a Santo Dios. Ujú. conocer que están equivocados y que vuelvan al verdadero Mashiach. Gloria a Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado es tu nombre. Venga a tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dáselos hoy, dánoslos hoy, como nosotros también. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Porque tuyo es el Y no reino, nos dejes caer en y tentación. no nos dejes caer en tentaciones, Mas líbranos del mas mal. líbranos del mal. Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por todos los siglos. Amén. Amén. Záfense de los lazos del enemigo. Y haya bendición para los que creen en esta verdadera palabra de Dios que les estoy dando. En hebreo y en español. Yeberejeja Adonai Bemereja. Yael Adonai Panap Eleja Bejuneja. Isat Adonai Panap Eleja Peasem Leja Shalom. Bendígate Dios y te guarde. Ilumine Dios su rostro a ti y haya de ti misericordia. Alce Dios su rostro a ti y ponga en ti paz. Vámonos. Amén.